Entonces tenemos acá un proceso. Si es un gas ideal, se cumple que P es igual a densidad por R por T, donde R es constante particular de cada gas. Entonces, si me dice que es un proceso isotérmico en diagrama presión, volumen, eh, y me dice P por B a la 1,4 constante, ¿no? Tenemos el proceso, 105 kilopascal, 620, y me está indicando de que P por B a la 1,4 igual constante. Tenemos la temperatura 1, eh, y me dicen que isotérmicamente temperatura 3 igual temperatura 2, ¿no? Luego un proceso isotérmico. Entonces lo que vamos a hacer en el proceso 1-2, vamos a determinar el volumen específico en 2. Como me daban la ley de correlación P por B constante, entonces de acá se cumple P1 por B1 a la 1,4 es igual a presión 2 por volumen 2 a la 1,4. Si despegamos el volumen 2, vamos a encontrar que el volumen 2 es volumen 1 entre relación de presiones a la 1 entre 1,4. Reemplazamos los valores y encontramos el volumen 2. Y también haciendo, como el gas es único, se cumple que P entre ρT es constante, ¿no es cierto? P igual ρRT, ¿no? Entonces, R cuando P entre ρ por T es constante. Ρ es lo inverso del volumen específico, o P, volumen específico entre T igual constante. Vean, presión 2 volumen 2 entre temperatura 2 es igual a presión 1 volumen específico 1 entre temperatura 1. Sabemos que el volumen específico es volumen por unidad de masa y densidad es masa sobre volumen, con lo que el volumen específico es el recíproco de la densidad. Volumen específico, 1 entre densidad, o densidad igual 1 entre volumen específico. Entonces, aplicando dos veces la primera, la ley de los gases ideales, tenemos esto de acá. P por B entre T igual constante. Entonces cubren, vean, presión 2 volumen 2 entre T2 es igual a presión 1 volumen 1 entre T1. De ahí despejamos temperatura 2. Temperatura 2 igual temperatura 1, que me indicaron 227 grados Celsius, más 273, que son 300 grados Kelvin. Luego presión 2 entre presión 1, 620, 315, y por el volumen específico 1, ¿no? Me daban el volumen específico 1, y tenemos acá la temperatura 2. Ahora, la densidad en 1 es igual a P1 entre R por T1. Tenemos la presión 1, 105, el R 0,287 kJ por kilogramo por grado Kelvin, y por la temperatura ya tengo la densidad en 1. Densidad en 1. De la misma forma, aplicamos para la densidad 2. Densidad 2 es igual a presión 2 entre R por T2. Y para el punto 3, presión 3 entre ρ por R por T. Además, por condición del problema, la densidad 3 es igual a densidad 1. Así que, porque es un proceso a temperatura constante, puede ser un proceso isotérmico. Entonces, si la temperatura es constante, entonces la densidad se mantiene. Ya. Vamos a ver acá un proceso de la 231. A ver, 231 dice. Dos recipientes adiabáticos están conectados por intermedio de una válvula, como se muestra en la figura. Adiabático significa de que tanto el sistema A como el sistema B no transfieren calor al entorno. Eh, el recipiente A contiene 5 kilogramos de nitrógeno a 3 bar y 50 grados Celsius. El recipiente B contiene 10 kilogramos de nitrógeno, que hay más nitrógeno, a una presión del doble, 6 bar, y una temperatura mayor. Cuando se abre la válvula, se produce una mezcla homogénea estableciéndose el equilibrio termodinámico a 83,33 grados Celsius.
Determine dos puntos, dice. La densidad en A, antes de abrir la válvula. La presión en kilopascal al final del proceso. Vamos a ver la 231. Y estamos trabajando con gases, ¿no? La ecuación de los gases ideales. Y el agua lo hemos dejado de lado. Y el agua ya hemos trabajado bastante con el agua, con los conceptos de calidad. Y este estamos acá. Sustancia nitrógeno. Masa de A 5 kilogramos. Presión en A 3 bar. Temperatura 1 a 50 grados Celsius. Sustancia nitrógeno. B. Masa 10 kilogramos. Presión 6 bar. Temperatura 100 grados Celsius. Entonces, P igual ρRT. ¿No es cierto? ρR. Entonces, la densidad A1 es presión 1 entre R por T1. Me llama la presión 1, 3 bar. Un bar es 100 kilopascal. El R del nitrógeno, eso lo van a ver en las tablas que les he indicado. Después vamos a ver qué tabla es. Ahí está el R del aire y el R del nitrógeno. El R del nitrógeno es, tal como se indica, 0.29680 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin. La temperatura 1 a 50 más 273, 323. Y ya tengo la densidad inicial, 3.12 kilogramos por metro. El volumen del recipiente A, el volumen, densidad, masa entre volumen, ¿no? Densidad, masa entre volumen, igual masa entre densidad. Tengo el volumen A. Nos vamos a ver al tanque B en el instante inicial. El tanque B en el instante inicial, su densidad es la presión entre R por T. La presión teníamos de datos, vean, son 6 bar. Son 6 por 100, un bar es 100 kilopascal. El R es 0.29680 y la temperatura 373, porque la temperatura era 100 grados Celsius. Más 273, 303. Y tengo la densidad. Ahora quiere el volumen del tanque B. Es la masa entre densidad, el volumen del tanque B. Ahora vamos a determinar la masa total de los tanques A y B, ¿no? La masa total de los tanques A y B. 5 y 10, ¿no? La masa total, 15 kilogramos. Ahora nos damos la densidad de A al final. ¿A qué es igual? A la presión entre R por T final, porque me daban datos la temperatura de equilibrio. Yo no sé qué presión es la densidad 2. Pero la masa total yo sé, y se va a conservar. Tiene que sumar 15, porque al inicio yo tengo ¿cuánto? 5 en el primer tanque y 10 en el segundo tanque. Aplicando el principio de conservación de masa, se debe conservar. A, el subíndice 2 estamos poniendo al final, de A al final. La presión final entre R por T. El T es único, me dice T igual a 83.33 más 273 sale 353.3. La masa de A en función de la presión final. Entonces la masa de A es 0.015109 la presión final. De la misma forma, la, la densidad de B al final. La densidad de B al final igual a la presión final entre R por T. Y densidad es masa entre volumen, ¿no es cierto? Masa es densidad por volumen. Acá está la densidad, ¿no? Multiplicado. Y de tal manera que ya tenemos primero densidad y luego densidad por volumen. Y tenemos la masa de A en función de la presión final, la masa de B en función final. ¿Cuál es la ecuación que me permite hacer la igualdad? Es que la suma de las masas, principio de conservación de masas es 15. Al final la suma de masas es 15 y ahí encontramos la presión final. Y con eso habríamos contestado esa respuesta. Repito, en este ejemplo tenemos el tanque A, masa 5 kilogramos, la presión 3 bar,
la temperatura 50 grados Celsius, nitrógeno, acá tenemos 5 kilogramos, acá 10 kilogramos, acá tenemos la presión de 6 bar, la temperatura 100 grados Celsius. Al inicio determinamos la densidad. ¿Y para qué queremos la densidad? Para determinar el volumen. Eh, para el B también determinamos también la densidad y el volumen. Estos volúmenes los vamos a necesitar acá. Vean estos volúmenes. 1,84 y 1,59. Disculpen. 1,84 y 1,59. Lo vamos a necesitar porque al final tenemos la densidad, pero la densidad por el volumen es la masa final. El volumen no cambia, rígido. Estos dos volúmenes, 1,597 y 1,8451, lo hemos determinado acá. 1,59 y 1,854. Yo creo que con eso ya. Luego vamos al 232. 231. A ver, un sistema contiene un gas ideal a 27 grados Celsius. Realice un proceso como se muestra en la figura. Cuando alcance el estado 2, el volumen total es dos veces el volumen inicial, ¿no? La pregunta no está, se cortó. Vamos a ver la 232. 3,5 ustedes los tienen, les he enviado por si acaso, es para que lo repasen. 231. Quería la temperatura en 2. Entonces, vean, proceso, diagrama, presión, volumen específico. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Volumen 1 no conozco. La temperatura 2 me pide, me dice que el volumen 2 es dos veces el volumen 1. Entonces, como se da una relación lineal, se cumple que la presión es igual al cambio de presiones en el cambio de volúmenes por el volumen más una constante. Haciendo la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de esta recta. Modelan la recta y tienen esto de acá. Y se cumple que presión cero, volumen cero, entonces presión cero, volumen cero, entonces cumple que presión 2 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1. Y de acá también se cumple que la presión 1 por volumen específico 1 entre T1 igual presión 2 en volumen específico 2 entre T2. Esta es la ecuación de los gases ideales y esta por condición de la linealidad que tiene este proceso, en el cual la presión me está diciendo que es función del volumen específico y es un proceso lineal entre la presión y el volumen específico. De ahí sacamos que la relación de presiones es la relación de volumen específico. Y esta ecuación, a través de la ecuación de los gases ideales PB entre T constante, porque PB es RT, mismo gas, PB entre T constante. De acá despejamos temperatura 2 en función de temperatura 1. Sería presión 2 entre presión 1, volumen 2 entre volumen 1 por T1. Pero por la condición de linealidad tenemos que la presión 2 entre la presión 1 es volumen 2 entre volumen 1. Volumen específico 2 entre volumen específico 1. Reemplazamos aquí y nos va a salir de que la temperatura 1 es igual, temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la relación de volúmenes específicos elevado al cuadrado. Por dato me daban que volumen 2 es 2 volumen 1. Volumen específico en 2 es igual a 2 volumen 1. Y entonces la temperatura 2, si yo reemplazo acá 2 al cuadrado son 4, temperatura 2, 4, temperatura 1. Y de temperatura 1 son 300 por 4, 1200, le quitamos 273 y obtenemos la temperatura en 2. Con lo cual habríamos contestado esta pregunta 232. Que faltaba la pregunta, ¿no? 232, ¿cuál es la temperatura 2? Acá faltaba en esta pregunta 232. 232,
Acá faltaba la pregunta, ¿cuál es la temperatura en 2? Seguimos con el siguiente ejemplo. Aire a 0,1 megapascal está contenido en un cilindro pistón sin fricción. Para levantar el pistón se requiere una presión de 4 bar de ese aire. Se transfiere calor al aire elevándose el pistón hasta duplicar su volumen inicial. Determine la temperatura en Kelvin al final del último proceso. Ya estamos trabajando todo con aire, con gases ideales. Era la 233, ¿no? 233 era. Por ejemplo, ya lo hemos hecho, ya todo esto lo hemos hecho. 233, 232, 2000. Acá tenemos el proceso presión-volumen específico, un proceso 1-2 al volumen específico constante y un proceso a presión constante. Cuando el pistón está libre y no existe, como les había indicado, resortes ni fricción, hace proceso isobárico. 1-2 hasta que se levante, 1-2 hasta que levante, hace un proceso a volumen específico constante y luego a presión constante. Isócoro o isovolumétrico y luego isobárico. Sustancia, aire. Siempre hay que tener bastante cuidado con qué sustancia estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con aire. La presión 1,1, 0,1 megapascal, sin fricción. Presión 2, 4 bar. Volumen 3 igual 2 veces volumen 2. Pide temperatura entonces. Entonces aplicamos la ecuación de estado para los gases ideales, en este caso para el aire, P igual ρRT. Densidad es P entre RT. Densidad de la presión es 0,1 megapascal, 0,1 por 1000 kilopascal, el R del aire es 0,287 kilojoules por kilogramo por grado Kelvin, ¿no? Y la temperatura 27 más 273, 300. Determino la densidad 1. Teniendo la densidad, ya tengo la masa. La masa es la densidad por el volumen. La densidad la he obtenido, el volumen no lo tengo la masa en función de la densidad. La densidad salió 1,1614 por volumen 1. En el estado final, presión 3, densidad 3 por R por T3. T3, presión 3 entre densidad 3 entre R3. Presión, presión final en 3, luego es isobárico, que es la misma presión en 2, es 4 bar, 4 bar, 1 bar 100 kilopascal, 400. Densidad 3 más entre volumen 3 y por R. Y tenemos volumen 1 entre volumen 3, ¿no? Volumen 1 entre volumen 3. Entonces, reemplazamos, ¿no? Porque volumen 1 igual a volumen 2, por si acaso, porque hay isócoro. Si yo tengo volumen 3 entre volumen 2, es lo mismo que volumen 3 entre volumen 1. Volumen 3, este es B1, entre volumen 1 sale 2. Y B1 entre B3 es un medio. Reemplazan estos valores porque este es dato ya prácticamente, porque vean acá. B3 es 2B1. B1 entre B3 un medio. Reemplazan y obtienen la temperatura. Con lo cual habíamos contestado el ejemplo 233. Vamos a ver el 234. Dice, un sistema que contiene 10 kilogramos de un gas ideal realiza un proceso politrópico de 177 grados Celsius hasta 10,41 grados Celsius, ¿no? Es un proceso de enfriamiento, duplicando su volumen inicial. Determine el exponente politrópico. Este es simplemente para
234. Ah, este era justo, el último. Masa 10 kilogramos. P por B a la N constante. Entonces, acá me daban de dato la temperatura 1, 177 grados Celsius. La temperatura 2, 10,41 grados Celsius. ¿No? Volumen 2 igual 2 veces volumen 1. Entonces, como me indicaban de que el proceso es politrópico, se cumple que P por B a la N constante. Presión 1 por volumen 1 a la N igual a presión 2 por volumen 2 a la N. Esto es por el C de proceso politrópico. Esta ecuación que tenemos acá es una adicional por la ecuación de estado. Gas ideal, PB entre T constante. Y de acá podríamos despejar, por ejemplo, a qué es igual la presión. La presión es la constante por temperatura entre volumen. Y reemplazamos acá la constante por temperatura entre volumen y vamos a encontrar esta relación, que temperatura 1 es a temperatura 2 como volumen 2 es a volumen 1 a la n-1. Y de acá tomamos logaritmo y vamos a encontrar n. El exponente politrópico es logaritmo neperiano de T1 entre T2 entre logaritmo neperiano de B sub 2 entre B sub 1 más 1. Y todo es dato, porque me daban T sub 1, me daban T sub 2 y me indicaban que B sub 2 es entre B sub 1 es igual a 2. Tener cuidado acá. Acá tenemos que reemplazar las temperaturas en grado Kelvin. Y con esto ya habría terminado ya este seminario. Voy a dejar de compartir, voy a tomar la asistencia. El, a ver, voy a dejar